Sí, ya se puede ver, doctor. Ya, vamos a empezar. Vamos, ¿cómo se puede estudiar el hígado? El hígado y las vías biliares. Bueno, los 3 métodos diagnósticos, o los 4 métodos diagnósticos que ustedes conocen, radiografía, ecografía, TEN, resonancia, medicina nuclear, intervencionismo, pueden utilizar la vía hepática. El problema es la sensibilidad de cada uno de ellos. Es decir, obviamente que la radiografía, si hablamos de sensibilidad, la radiografía es menos sensible que los demás métodos diagnósticos, ¿no? Porque la radiografía solamente va a ser una sombra y algunas calcificaciones que podrían encontrarse que podrían proyectarse dentro de la silueta hepática. La ecografía es bastante sensible, tiene una sensibilidad para detectar lesiones. El problema es su especificidad. Puede detectar las lesiones, pero no te dice qué tipo de lesión es, si es una lesión benigna o maligna. Por ahí, salvo alguna que otra que tiene unas características especiales y podrías sospechar de que una de maligna, pero no tiene mucha especificidad. Es sensible, puede detectar la lesión, pero no tiene una, una, eh, una especificidad de decirte qué tipo de lesión es. Entonces, por eso es que cuando sospechemos de alguna patología de la vía biliar y del hígado, básicamente del hígado, empecemos, como siempre, empezar con una ecografía. Si no tiene nada, es muy probable que la tomografía y la resonancia también te salgan normales, pero si hay una patología, un nódulo, un cálculo en la vía biliar, alguna lesión neoproliferativa en el hígado, te lo va a decir la ecografía, pero no te va a decir específicamente qué es, ¿no? Entonces, para eso, sí, la tomografía y la resonancia magnética son mucho más específicas. Entonces, siempre cuando empecemos a estudiar, sospechemos de patología de la vía biliar, empecemos con una ecografía. En la radiografía no ayuda mucho, la ecografía sí, pero recuerden que no va a ser tan específica. La tomografía y la resonancia magnética sí, nos pueden decir si son lesiones benignas o malignas con un alto poder de especificidad, es bastante específico, es decir, si te dice que es un nódulo benigno, es porque la probabilidad de que eso sea un nódulo benigno es muy alto. Si te dice que es un nódulo maligno, la posibilidad de que sea, a veces también queda indeterminado, pero sí tiene mayor especificidad en comparación con la ecografía. La medicina nuclear, y la intervención, la medicina nuclear no es muy usada en realidad, salvo por algunas indicaciones terapéuticas, pero es muy poco su indicación. Y el intervencionismo sí es usado, pero con fines terapéuticos, no tanto con fines diagnósticos, sino con fines terapéuticos, porque podemos a través de los cateterismos abolir o ¿cómo se llama esto? Embolizar tumores, sobre todo de tipo tumores. ¿Qué patologías podemos encontrar? Patologías difusas como la estatosis, cirrosis, hepatitis, se pueden ver en los 3 métodos diagnósticos, y patologías focales, lesiones benignas y malignas, que esto es básicamente para tomografía y resonancia magnética. Patología parasitaria infecciosa, quiste diatídico, bueno, eso también puede ser, por ejemplo, un quiste diatídico clasificado se puede ver hasta en una radiografía simple. Los abscesos, ecografía básicamente. Entonces vamos a empezar. La anatomía del hígado, esto ya ustedes lo saben, ya no vamos a perder el tiempo en esto. Una glándula endocrina y exócrina, no tiene algunos factores endógenos, algunos factores exócrinos principalmente. Con la vesícula biliar, las vías biliares intra y extrahepáticas, los vasos porta, las vías biliares intrahepáticas, en fin, eso ya lo dejo para que lo lean ustedes. La segmentación hepática, en realidad, ¿cuántos segmentos tiene? Al igual así que los pulmones que tienen su segmentación, el hígado también lo tiene, y se utiliza la nomenclatura de Cognado. ¿Cuántos segmentos tiene? 8 segmentos, ¿no? Básicamente 8 segmentos. En realidad es bastante sencillo, parece un poco complejo, pero es bastante sencillo. El lóbulo izquierdo va a tener recuerden, algo simple. El primer segmento, el segmento 1, es el lóbulo caudado, que no se ve en esta vista porque está posterior. El segmento en el lado izquierdo, en el lóbulo izquierdo, y los demás segmentos, el 4, el 5, todos el segmento 3 en el lado izquierdo, y el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 están en el lado derecho. El que se encuentra más inferior es el 6, y el que se encuentra más superior es el 7 y el 8. Y el 4 y el 5 rondan al nivel de la vesícula. Así de sencillo es la segmentación hepática. Acá están por nombres, por ubicación, eso lo dejo para que lo lean ustedes. Esto quería llegar. ¿Qué decían los métodos diagnósticos? La radiografía
Solamente ve la sombra y la calcificación. La ecografía es bastante sensible, pero no específico. La ventaja también que tenemos con la ecografía es que podemos estudiar las estructuras vasculares. Entre ellas, por ejemplo, aquí tenemos el Doppler, ¿no? El Doppler podemos ver las estructuras, la estructura venosa más importante, que es la vena porta, y la estructura arterial también, ¿no? Acá estamos viendo una imagen de las suprahepáticas. Podemos estudiar la vascularidad del hígado, sí, nos ayuda mucho para patologías sobre todo difusas como la hepatitis, la esteatosis y la cirrosis hepática. La tomografía evalúa tanto parénquima como las estructuras vasculares. La resonancia magnética sí tiene un poquito más de especificidad que la tomografía. La resonancia es más específico. ¿Por qué? Porque con la resonancia podemos detectar grasa, podemos detectar contenido proteico, podemos detectar sangre en forma mucho más específica. En la tomografía también, recuerden que en la tomografía podemos decir esto es grasa, esto es sangre, esto es proteína, cuando medimos la densidad, pero en la resonancia magnética es mucho más específico para eso. En realidad, la resonancia magnética, a diferencia de otros segmentos, sí tiene bastante especificidad con relación a otros métodos diagnósticos. La gammagrafía no es muy usada, por ahí vamos a ver algunos. La arteriografía básicamente para hacer cateterismo, embolizaciones. Pueden interrumpir cuando gusten para hacer alguna pregunta. ¿Ya? La patología más común y más frecuente del hígado es la famosa esteatosis hepática. ¿Qué es la esteatosis hepática? No es más que el famoso hígado graso. Este hígado graso, en el cual en ecografía se va a ver como un incremento de la ecorrefrigencia, es decir, se va a ver más blanco, así en términos sencillos, incremento de la ecorrefrigencia o incremento de la ecogenicidad, que es un hígado blanco. Un hígado blanco, y si no, en realidad la ecografía es bastante buena para predecir o decir si tenemos una estatosis hepática. ¿Cómo se ve? Los bordes regulares, ángulos romos, a veces hepatomegalia, cuando ya hay una esteatohepatitis, o sea, aparte del hígado graso hay una inflamación del hígado, se conoce como esteatohepatitis, y encontramos una hepatomegalia en ese caso. Disminución del diámetro de las venas suprahepáticas según el grado, vena cava inferior con latido, no se evidencian signos de hipertensión portal. Es decir, con el hígado podemos ver todos con la ecografía podemos ver todos estos signos. Ver incremento de la ecogenicidad hepática en el transcurso en el contexto de una esteatosis o esteatopatitis. Puede decirnos grados, se puede decirnos la densidad, pero de manera subjetiva. ¿Por qué de manera subjetiva? Porque, bueno, lo que vemos es el grado de ecogenicidad, es decir, mientras más blanco sea, más hepatitis hay. Pero es muy subjetivo, es decir, a ti te puede ser muy blanco, a ti no, en fin. No, pero sin embargo existe una clasificación que es en leve, moderado, severo. Si queremos ser más objetivos con relación a esta esteatosis hepática, lo que pedimos es una tomografía. ¿Por qué? Porque en la tomografía lo que hacemos es medir las densidades Hounsfield y según el grado de densidad podemos tener una mayor severidad con respecto a la esteatosis hepática, con respecto al grado. La ecografía más o menos nos da una idea. La esteatosis hígado graso generalmente está relacionado con la ingesta alcohólica y cuando no hay ese antecedente de ingesta alcohólica, hablamos de enfermedad del hígado graso no alcohólico. Enfermedad del hígado graso, es decir, con aquellos pacientes que no tienen antecedente de ingesta de alcohol, pero sí tienen hígado graso. Ya, entonces, esa es la esteatosis hepática. Es bastante frecuente, una prevalencia del 34% en la población adulta, del 10% en niños, sobre todo ahora con la malnutrición, y más del 90% en pacientes con el tema del síndrome metabólico, ¿no? Que ustedes saben que es obesidad, hipertensión, diabetes, en fin, todo eso. Entonces, ¿qué lo vamos a encontrar? Un incremento en la ecogenicidad del hígado. La esteatosis hepática. La esteatosis hepática, como les decía, se puede también evaluar por tomografía, es mucho más sensible y nos da todo en un grado, nos puede dividir la escala entre leve, moderado y severo según las unidades Hounsfield. Mientras menos unidades Hounsfield tiene, más el hígado graso tiene. No, recuerden que el hígado graso no es más que la acumulación de grasa, y la grasa que densidad tiene negativa. Entonces, mientras menos densidad tiene, más de mayor severidad la esteatosis hepática. La resonancia magnética lo que hace es la resonancia magnética lo que hace es, a través de dos secuencias que se conocen en fase y fuera de fase, nos permite también medir el grado de densidad, pero no es tan específica como la tomografía. La tomografía es mucho. Para este caso, la tomografía y la ecografía ayudan más que una resonancia magnética.
Que la cirrosis es una enfermedad crónica y irreversible, se caracteriza porque a nivel histológico por una afectación difusa de fibrosis, ¿no? Una fibrosis y conversión de la estructura parenquimatosa en nódulos causada por diversas afecciones de enfermedades hepáticas como hepatitis y alcoholismo crónico. En el resumen, la cirrosis no viene a ser más que una fibrosis pulmonar, una fibrosis hepática. Una fibrosis hepática cuya este fenómeno de fibrosis se produce porque hay una inflamación crónica del hígado. Y esa inflamación crónica finalmente lleva a una fibrosis, lo que se conoce como cirrosis hepática. El hígado trata de regenerarse, se van a formar la regeneración y recuerden que en un paciente cirrótico la posibilidad de padecer un hepatocarcinoma o un cáncer hepático es bastante alto. Cirrosis hepática, ¿cómo se ve por ecografía? Pues no se ve más que un incremento de la ecogenicidad, de borde romos, el hígado se hace pequeño, su parénquima se hace heterogéneo y sobre todo va a haber líquido alrededor del hígado, en lo que se conoce como ascitis. ¿Cuáles son los signos ecográficos? Volumen hepático disminuido, incremento de la ecogenicidad, o sea, se ve muy blanco, tiene porta aumentada de calibre, porque la mayoría de pacientes con hígado con cirrosis hepática hacen hipertensión portal, por lo tanto el calibre de la porta aumenta a más de 14 milímetros, las venas suprahepaticas disminuyen de diámetro, la vena cava inferior sin latido transmitido, tiene unos bordes ondulados, ustedes pueden ver, bordes romos, ángulos aumentados de amplitud, ascitis y la esplenomegalia. La esplenomegalia no es más que es secundario a la hipertensión portal que produce la cirrosis hepática. Por tomografía, como saber, también es un hígado heterogéneo, de bordes romos, con captación heterogénea en contraste, pequeño, presencia de líquido alrededor, y sobre todo tiene un realce, como ven, bastante heterogéneo, que no son más que los tabiques fibrosos. Los tabiques fibrosos que se producen en la cirrosis hepática. La tomografía también nos ayuda mucho para que, ya no tanto, el objetivo de hacer una tomografía, una cirrosis, no es tanto de hacer el diagnóstico de cirrosis hepática, porque recuerden, como les acabo de decir, por ecografía también se puede hacer el diagnóstico de cirrosis hepática, sino el objetivo de la tomografía, como les mencioné hace un momento, un paciente con una cirrosis hepática tiene mayor posibilidad de desarrollar un hepatocarcinoma o un cáncer hepático. Entonces, el poder de la tomografía es diagnosticar en fase más temprana o en fase precoz ese posible desarrollo de ese carcinoma hepático o adenocarcinoma hepático. Entonces, detectar el cáncer hepático es mucho más factible hacerlo por tomografía. Para eso, básicamente, es el objetivo de la tomografía en una cirrosis hepática. No tanto para hacer el diagnóstico, porque eso lo podemos ver por ecografía, sino para detectar pequeñas lesiones que podrían dar origen a un cáncer hepático. La hepatitis, ustedes ya saben que es un proceso inflamatorio viral, existen varios tipos de hepatitis A, B y C. En los niños generalmente la hepatitis A es la más común, en los adultos la hepatitis B. ¿Cómo se manifiesta? ¿Ecográficamente tiene algunos signos? Sí, tiene algunos signos. No son muy específicos, digamos, porque también se pueden ver otro tipo de infecciones, pero tiene algunos signos en específico. ¿Qué es lo que ocurre en una paciente con una hepatitis? Pues va a haber el hígado grande y a lo contrario de lo que ocurre en esta esteatosis que se ve blanco, en la hepatitis se ve oscuro, es decir, disminuye se ve más, digamos, negro, oscuros, como te los quieren llamar, o simplemente disminuye la disminución de la ecogenicidad. Y otra característica de la hepatitis es que va a producir un engrosamiento de la pared de la vesícula. Es decir, como el parénquima hepático está inflamado, lo que la vesícula que se encuentra, digamos, adherida prácticamente al hígado, lo que hace es que la pared reaccione. Y se conoce eso como una vesícula reactiva. ¿Qué quiere decir vesícula reactiva? Que es una vesícula que ha reaccionado al parénquima hepático inflamado que se encuentra a su alrededor. Se comporta como una colecistitis. Por eso es que los pacientes con hepatitis mencionan dolor en flanco, perdón, en hipocondrio derecho, muy parecido a una colecistitis, porque la vesícula está inflamada. Igual ocurre en niños con hepatitis A, también cuando la hepatitis A es muy severa, también puede inflamar la vesícula y puede cursar con dolor en hipocondrio derecho. Entonces, niño con dolor en hipocondrio derecho, descartar hepatitis, ya sea por laboratorio o por ecografía, ¿no? Por ecografía. Entonces, las causas acá las tienen, múltiples, múltiples virus, en fin, eso lo leen ustedes.
Por ecografía, los signos es una inflamación de una inflamación específica de la vesícula que es de tipo no calculoso. Es decir, si encontramos un cálculo ya, pues es una inflamación, una colecistitis aguda litiásica. Pero lo característico en la hepatitis es que es una inflamación de la vesícula sin litiasis. Es una colecistitis alitiásica o colecistitis reactiva. Entonces, eso es lo que pasa en la hepatitis. Entonces, sí hay signos ecográficos en la hepatitis aguda. Luego vienen los tumores. En los tumores les decía que la especificidad para decir si es tumor benigno o maligno básicamente está dada por la tomografía y la resonancia. Sin embargo, la ecografía puede detectarlo. Lo puede detectar sin poder decir si esto es benigno o maligno, pero lo puede detectar. Entonces, siempre empezamos por una ecografía. ¿Cuáles son los...? Bueno, existen tres tumores benignos hepáticos que es imprescindible que usted lo sepa. El hemangioma, el adenoma y la hiperplasia nodular focal. El amartoma y el quiste hepático congénito, bueno, a veces se encuentran, a veces no. De repente el quiste hepático es el más común de todos, el quiste hepático, pero las características de ser benigno pueden ser fácilmente detectadas por una ecografía. Pero estos otros tres, el hemangioma, el adenoma y la hiperplasia nodular focal, básicamente su diagnóstico se hace por tomografía, no se hace por ecografía, por tomografía. Así que eso lo tienen que tener bien en cuenta. Los diagnósticos, apúntenlos, los tres tumores benignos que ustedes deben conocer y que se pueden hacer el diagnóstico por tomografía con una alta sensibilidad, con una alta especificidad, igual por resonancia magnética con una alta especificidad, es el hemangioma, el adenoma y la hiperplasia nodular, que son los tres tumores más frecuentes, benignos más frecuentes, aparte del quiste hepático, que ese sí lo podemos hacer por ecografía. En la tomografía ya una vez que hacemos el diagnóstico de un nódulo hepático, ya lo que vamos a hacer es pasar al siguiente método de diagnóstico, que es una tomografía. En la tomografía sí podemos decir con bastante características si esto es un hemangioma, un adenoma o una hiperplasia nodular focal, porque tiene características específicas, o sea, tiene, ¿cómo les puedo decir? Un sello característico cada una de ellas. Y ese sello, esa característica de cada uno de los tumores se va a ver cuando lo aplica, tiene que ser un estudio contrastado y de tipo trifásico. ¿Por qué trifásico? Porque recuerden que el hígado tiene tres modos de vascularización. Tiene una vascularización arterial, tiene una vascularización venosa y aparte tiene una vascularización portal. Por eso que se conoce como trifásico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en un hemangioma? En un hemangioma lo que vamos a encontrar tiene una característica especial, que cuando comienza a captar contraste va a tener esto de acá, estas pequeñas captación, que es una captación global, dice la bibliografía que es captación centrípeta, es decir, va de afuera hacia adentro de aspecto globular. Esa es la característica de un hemangioma. Cuando nosotros vemos esto, es isodenso, sin contraste, cuando sigue siendo hipodenso en la fase contrastada temprana o la fase contrastada arterial, y cuando es una captación globular centrípeta en la fase tardía, decimos que esto es un hemangioma con una alta sensibilidad de casi el 99%. Entonces, esa es la característica del hemangioma, que su captación es periférica, va de afuera hacia adentro. El adenoma es otra lesión benigna. Si queremos un poco hablar de clínica, estos adenomas son más frecuentes en mujeres y aquellas que toman anticonceptivos orales. Son tumores grandes, pueden ser hiperecogénicos, ecogénicos, bastante inespecíficos en ecografía, pero en tomografía tiene esta característica, que es un tumor homogéneo, expansivo, pero que tiene una característica especial, que tiene una cápsula muy diferente a los hemangiomas que no tienen cápsula. Y su captación generalmente no es de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera.
tiene una captación con contraste heterogéneo, mientras que el hemangioma es bastante homogénea. ¿Qué quiero decir homogéneo o heterogéneo? Homogéneo que quiere decir que no hay ninguna zona en la cual no tenga contraste. En el cambio, en el adenoma, que es heterogéneo, quiere decir que hay zonas que son captadoras y hay zonas que no. Hay zonas que se van a ver blancas, otras negras. Hay zonas que se van a ver hipodensas y hay otras zonas que se van a ver hiperdensas. A eso me refiero con captación heterogénea del contraste. Es una captación típica, es capsulado, tiene cápsula el adenoma, a diferencia del hemangioma que no tiene cápsula. El hematoma es una lesión también benigna, poco frecuente, que se puede hacer su diagnóstico por hígado. No es tan frecuente el problema. El quiste hepático, como les decía, el quiste hepático sí es bastante característico, tanto en ecografía como en tomografía. El diagnóstico es del 100%, es decir, ven un quiste hepático, el quiste que es algo que tiene agua, entonces ¿cómo lo vamos a hacer en tomografía? Ni siquiera necesitamos contraste para hacer el diagnóstico de quiste hepático, porque el quiste lo que tiene es líquido y el líquido se va a ver hipodenso. ¿Cuánto tiene densidad? 10. Si tiene densidad de 5, 6, 7, 8, quiere decir que es un quiste, por lo tanto no necesitamos nada más. En ecografía también, ¿qué vamos a encontrar? En ecografía, recuerden cómo es quístico, ¿qué vamos a encontrar? El refuerzo posterior. El signo, el famoso refuerzo posterior, tiene contenido líquido. Entonces, ahí en los quistes no necesitamos ni tomografía, solamente basta con una ecografía. La hiperplasia nodular focal es otra lesión benigna. ¿Cuál es la característica de en ecografía? No es muy específico. Es sensible, pero no es específico. No podemos decir que es una hiperplasia nodular focal al 100%. Es más, hasta puede confundirnos con hepatocarcinoma. Así que solamente lo detecta y listo. Es un nódulo hepático y listo, pasa a tomografía. No hay mucho que hablar en tomografía. Pero en tomografía sí. Porque esta hiperplasia nodular focal tiene una característica especial importante que la diferencia del hemangioma y el adenoma. ¿Cuál es? Que va a tener una cicatriz. Una cicatriz, ustedes pueden ver acá, esto es lo que está en flecha roja, y la cicatriz central. ¿Qué es la cicatriz central? Es una cicatriz en la cual no va a captar contraste, porque su mismo nombre dice, es una cicatriz. Una cicatriz es un tejido fibroso que por lo general tiene una tenue o casi nada captación de contraste. Y se va a ver como si persiste en fase arterial, venosa, con contraste, sin contraste, siempre se va a ver esa cicatriz. Y es la característica de hiperplasia nodular de la hiperplasia nodular focal, la cicatriz hiperdensa, acá con cicatriz hiperdensa. Esa es la característica de la hiperplasia nodular focal. Entonces, ¿cuál es la característica de la hiperplasia nodular focal que la diferencia del adenoma y del hemangioma? Es la presencia de la cicatriz, que prácticamente nos da el diagnóstico en un 100%. Patología maligna. La patología maligna ahí tenemos varias. Ahí tenemos el carcinoma hepatocelular, el hepatoblastoma, colangiocarcinoma, angiosarcoma, fibrola medular, hemangioendotelomia, metástasis. Todo este grupo se diferencia de este grupo en que generalmente estos son una sola lesión. En cambio, las metástasis son varias lesiones. Metástasis son múltiples nódulos, múltiples nódulos, múltiples nódulos. Ya, son nódulos, pero múltiples. No es único, como las lesiones benignas. En este caso son múltiples. Y el carcinoma es único, pero tiene unas características que son bastante heterogéneas. Ya saben a qué me refiero con heterogéneo, que tiene una captación heterogénea, que hay áreas parcheadas. Poder diferenciar entre uno y el otro casi es muy difícil. Generalmente en tomografía quedamos en que es una lesión maligna nada más. Ya el diagnóstico específico de que si es un hepatoblastoma, un carcinoma, un angiosarcoma, una hemangiosarcoma es ya con biopsia. Lo que sí podemos decir que esa lesión es una lesión maligna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El carcinoma hepatocelular, pues ya sabemos que eso es generalmente hay un antecedente de hepatitis B, C o una cirrosis. Es una lesión extensa, heterogénea, con una captación irregular del contraste. Es decir, no va de adentro hacia afuera ni de adentro hacia afuera, puede ir de en medio hacia adentro, ni del centro hacia afuera. Es decir, se llena el contraste de manera diferente. A eso llamo heterogéneo. Miren acá, las metástasis, ese sí es algo maligno. Metástasis saben que es algo maligno. ¿Qué es lo que más de múltiples nódulos? Son múltiples. 1, 2, 3, 4, incontables. Son múltiples lesiones nodulares. Múltiples nódulos hacen el diagnóstico de metástasis. Metástasis, mira, a veces es difícil poder decir que estamos ante una metástasis cuando solamente es una metástasis. Que por cierto felizmente son los menos casos. Es decir, es bien raro que tú hagas el diagnóstico de metástasis en un solo nódulo, como en este caso, por ejemplo. Es un solo nódulo.
Generalmente, por casi siempre, el 90% de los casos ya son varios. Hay múltiples nódulos dispersos en todo el parénquima hepático. De tipo parasitario, aquí tenemos varios. Hacer el diagnóstico diferencial de cada uno es muy difícil, pero que sí hay algo, si hay un parásito que se puede detectar con tomografía, incluso con rayos X, es el quiste hidatídico. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque es el único que calcifica. El quiste hidatídico en una fase tiene una fase que calcifica. Claro, cuando lo vemos en su fase calcificada, porque cuando lo vemos en su fase no calcificada, en fase 1, fase 2, pues lo que vamos a ver es solamente como un quiste, como cualquier otro quiste, sino que son grandes. A veces tienen tabiques, a veces no, pero cuando ya calcifica, es porque ese es un quiste hidatídico. Es el único quiste que calcifica. Es el único. Los demás quistes, por más benignos o malignos que sean, bueno, casi todos son benignos, no calcifican. En cambio, el quiste hidatídico sí calcifica. Mira, acá por ejemplo vemos un diagnóstico de un quiste hidatídico, una placa simple de rayos X. Lo que vemos es un quiste calcificado. Aquí vemos, miren otro, este es en tomografía ya. Aquí vemos un quiste calcificado. Aquí vemos un quiste parcialmente calcificado, sino que ya tiene algunos septos. En resonancia magnética, en resonancia también vemos el quiste calcificado. Entonces, esa es la característica del quiste hidatídico, que calcifica. Es un quiste calcificado. Es el único quiste benigno que calcifica. Un quiste hidatídico que calcifica. El arañazo de gato también es un proceso inflamatorio inespecífico en ecografía. Los abscesos también son otra, eso sí también se puede hacer el diagnóstico en ecografía nada más. ¿Cuál es la característica que va a tener? Es parecido a un quiste, pero tiene un líquido denso. O sea, tiene pus, recuerden que la pus es densa, la pus no es líquido, líquido es denso. Entonces eso es lo que vamos a ver en ecografía. En tomografía lo que en tomografía lo que más nos va a llamar la atención es la pared la cápsula gruesa, que es lo característico de un absceso, la cápsula gruesa, engrosada, captadora de contraste. ¿Qué más? Abscesos amibianos, hay abscesos piógenos. Tiene sus características cada uno de ellos. Lo importante es que se va a ver como un quiste denso. Igualitos se van a ver. Y eso es con respecto a las lesiones benignas. Ahora con respecto al intervencionismo, la quimioembolización. ¿Qué es eso de la quimioembolización? La quimioembolización no es más que acceder al hígado por vía vascular. Ya saben que la arteria de preferencia es la vena femoral, se mete un catéter, va subiendo, y llega hasta el hígado. Y aquí lo que vamos a hacer, la quimioembolización, lo que consiste es una vez llegado al lecho vascular del tumor, la mayoría son malignos, por cierto, la mayoría de los tumores que se quimioembolizan son malignos. Lo que se hace es una vez que sigue el hecho, a través de este catéter se suelta en toda la red o en todo el territorio que irriga este tumor maligno, se suelta una sustancia. Una sustancia puede ser química, puede ser alcohol, otros prefieren usar algunos elementos anticancerígenos. Lo importante es que lo sueltan alrededor y lo que va a hacer es, o a veces solamente simplemente perlitas. ¿Perlitas para qué? Para que con la finalidad de que obstruya toda la irrigación. La idea es desvascularizar este tumor. Recuerden que los tumores se alimentan de neovascularización. Entonces lo que hacemos con la quimioembolización es obturar, cerrar su aporte sanguíneo y que esto disminuya y finalmente el tumor muera por falta de irrigación. Eso es lo que se quiere hacer con la quimioembolización. La gammagrafía muy poco usado, básicamente en algunos casos para detectar metástasis, muy poco usado para detectar miomangiomas, hematomas, quistes, abscesos, es poco usado, es poco usada, es de alto costo y casi no nos sirve en realidad, por eso es que casi no la utilizamos. Bibliografía, y esto es la bibliografía. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Doctor, si sospechas de un cáncer, entonces ya no sería tan necesario primero hacer una ecografía, ¿no es cierto? Sino de frente ir a hacer una tomografía. ¿Podrías hacer eso? ¿Y cómo sospecharías tú del cáncer? ¿Qué factores tenían Eh, pensado en un cáncer, por ejemplo? por ejemplo, cuando para metástasis, Mm, pero, por ejemplo, viene el paciente. Tú haces la idea que estás en tu consultorio. Viene el paciente y ¿cómo sospecharías tú de que ese paciente tiene metástasis o ese paciente tiene un cáncer hepático?
¿Tienes alguna semiología que te indique o algún antecedente que te indique que ese paciente puede tener una metástasis o un cáncer hepático? ¿Cómo lo sospecharías tú? Por ejemplo, yo me refiero a que si el paciente ya tiene un cáncer y, ¿De y qué? quieres, por ejemplo, de colon, Ah, ya, muy interesante, muy ya, tiene un cáncer de colon. entonces, ¿lo haces ahí la ecografía o de frente pides otro examen? Ya. Es interesantísima tu pregunta porque eso es lo que vas a ver tú en tu día a día. Paciente con antecedente de cáncer de colon, ¿no es cierto? O ya con un diagnóstico, por ejemplo, ya se hizo una biopsia y te trae tu resultado que tiene un cáncer de colon. Tiene una biopsia, le hicieron una endoscopía y ya tiene una colonoscopía y ya le tiene un diagnóstico de cáncer de colon. O viene antecedente, por ejemplo, ya con un diagnóstico de cáncer de colon, supongamos. Ya tú sospecharías, claro, tu sospecha clínica es ver si hay metástasis. Excelente que existe cáncer de colon porque no todos los cánceres dan metástasis al hígado, ¿no es cierto? La mayoría de tumores gastrointestinales son los que dan cáncer al hígado. Entonces, tienes un cáncer de colon, quieres saber si hay metástasis. Como tienes antecedentes, sí, podrías pedir de frente e irte a una tomografía. ¿Por qué? Porque lo que tú estás queriendo ver es el estadiaje, ¿no es cierto? ¿Qué significa que tenga metástasis en el hígado? Es un estadiaje ya 4. La mayoría son 4 porque hay metástasis, el tumor, el cáncer ha avanzado por fuera del tumor, del órgano primario. Es decir, el hecho de que tenga ya metástasis en el hígado sería un estadio 4. Entonces lo que tú quieres ver es estadiaje. Entonces sí, puedes obviar la ecografía y pasar de frente a una tomografía, porque lo que quieres ver es estadiaje. Porque la ecografía, ¿qué te va a decir? Te va a decir, bueno, unas lesiones hepáticas múltiples sospechosas de metástasis, pero tú lo que quieres ver es confirmar, porque pueden ser también, por ejemplo, supongamos que tenga una lesión, una sola, porque si son varias, ya bueno, prácticamente también ya la sospecha es más alta que sea metástasis, pero si tiene una sola lesión, con antecedentes de cáncer hepático, le vas a tener que pedir una tomografía, porque como te estás mostrando acá, hay varias lesiones que son únicas y son benignas. Entonces vas a pedir la tomografía. Así que puedes obviar la ecografía y pasar de frente a una tomografía para hacer ese estadiaje, ¿no? De que te digan que si realmente tiene, porque es más específica, como te estoy diciendo, es más específica eh, la tomografía, porque te va a decir, sí, mira, esto es una metástasis, o te va a decir, no, esto no es una metástasis. Entonces sí puedes obviar la ecografía y pasar de frente a una tomografía. Muy bien, buena Vaya, pregunta. doctor, gracias. Otra pregunta. Así, esas preguntas son interesantes porque quiere decir que el alumno está leyendo, está aplicando sus conocimientos en su práctica diaria. Y eso es lo que finalmente van a encontrar ustedes. A ver, a ver, ¿qué otra cosa te haría pensar de una lesión maligna, por ejemplo? A ver, imagínense ustedes que están en el consultorio y qué otra te podría evitar ir a la ecografía y pasar de frente a una lesión maligna. ¿Qué antecedente tendría que tener el paciente para que ya obvie la ecografía? Alcohólico podría ser. ¿Perdón? Un paciente alcohólico de varios años. Por ejemplo, o un paciente que ya tenga el diagnóstico de cirrosis hepática, por ejemplo. Un paciente que ya tiene el diagnóstico, por ejemplo, obviamente tendría que tener antecedentes de alcohólico, pero tendría que tener algunos signos semiológicos que te indican que ese paciente ya tiene una cirrosis. Por ejemplo, que sospecha de ascitis, sospecha de la famosa cabeza medusa que se ve en el abdomen, por ejemplo, estigmas hepáticos, por ejemplo, las famosas, se me olvida el nombre, las petequias creo que se ven, no me acuerdo, ustedes que están más frescos en semiología se ven petequias, por ejemplo, en el paciente con cirrosis hepática. Entonces, esos signos, pequeños estigmas tenían que pensar que el paciente tiene una cirrosis hepática y lo que tú quieres finalmente es descartar, porque ya no es prioridad el diagnóstico de cirrosis hepática, sino es prioridad el diagnóstico de cáncer hepático. No, o el paciente que tiene hepatitis crónica, por ejemplo, que está en tratamiento de hepatitis crónica, ya no es necesario, obviamente tendría que tener su resultado serológico, que diga que tiene hepatitis B o C. Si ya tiene antecedente, ya no vas a pedir una ecografía pues, para hacer el diagnóstico de hepatitis, ¿no? Porque uno que no vas a encontrar casi nada. Esos signos que les he mostrado es de hepatitis aguda, no es de hepatitis crónica, por si acaso. Entonces, tú quieres ver ya si el paciente ha desarrollado una neoplasia o tiene alguna lesión neoplásica, puedes pasar de frente a una tomografía trifásica. Ya siempre la ecografía, acuérdense, de hígado es trifásica. Trifásica. Entonces, por ejemplo, en un paciente con una hepatitis, con un antecedente de cirrosis, un paciente, perdón, alcohólico crónico, pues es preferente pedir una tomografía para descartar cirrosis hepática, para descartar
NM hepático, ¿no? Neoplasia hepática. Hepatocarcinoma. A ver qué otra cosa podría pensar en una para el diagnóstico de lesiones hepáticas. La estatosis hepática, sí, la ecografía es el de primera elección, ¿no? Porque si bien es cierto, es un poco subjetivo el hecho de decir leve, moderado y severo, pero la tomografía sí tiene más influencia en eso, pero siempre se empieza a poner ecografía, porque te va a decir si es una estatosis o no tiene estatosis. Es claro, es bastante simple hacer un diagnóstico de una estatosis hepática. Ahora, la esteatosis pues tiene múltiples factores, no te voy a decir la causa, ¿no? Porque esa estatosis puede ser por una hepatitis B o C, también puede ser una estatosis hepática no alcohólica, por ejemplo, ¿no? Que está muy de moda ahora por esto del síndrome metabólico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Listo, chicos, ya entonces creo que tienen otra clase. Leen entonces para su pasito de lunes, leen sus diapositivas y los textos que están en español, ¿ya? Para sus preguntas, que van a ser 10 preguntas. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿O no han entendido nada? Sí, doctor, puede ser. Delegado, el delegado. Vías biliares, eso. Sí, no han colgado de A ver, voy a ver la aula. Acá hay... En la clase pasada vimos colon, intestino grueso. Ahorita Claro. hemos seguido con hígado que correspondía también a la misma. Pero bueno. Biliares. Ah, no, sí, acá hay unas diapositivas de vías biliares. A ver, vamos a ver qué. A ver. Clase de tumor, el único específico que es el tumor de Claskin de la vía biliar, que es el único que digamos de otra importancia. De ahí los demás son cálculos en la vesícula, cálculos en las vías biliares, en el colédoco. Que ahí los tres métodos diagnósticos tienen poder de detectar, ¿no? Tanto la ecografía, una buena ecografía te puede detectar cálculos en el colédoco. La tomografía también, y el gol estándar, digamos, que esa es la colangioresonancia, que básicamente es para ver cálculos en la vía biliar. Y patología neoplasia, como les digo, que el más resaltante es el colangiocarcinoma y el tumor de Klatskin. De ahí lo demás, patología inflamatoria, difícil de ver por Doctor, pero para las vías biliares también igual utilizas siempre primero la ecografía, ¿no? Sí, también es hígado y vías biliares, ecografía. De ahí tomografía igual te va a mostrar la neoplasia, el colangiocarcinoma y el tumor de Klatskin, que es lo más típico. De ahí los cálculos se pueden ver por los tres métodos diagnósticos. Solo que preferimos la colangioresonancia porque te puede detectar cálculos mucho más pequeños que de repente una ecografía. Pero cuando el paciente tiene cálculos pequeños, pero cuando el paciente, tenemos un buen equipo y el paciente es delgado, no es tan obeso, se puede ver cálculos muy pequeños también por ecografía. Pero si ya no se ve, tenemos que hacer la colangioresonancia, ¿no? No hay mucho en realidad, no hay nada muy interesante en lo que es la vía biliar. Ahí están, tienen su clase, eso lo pueden leer ya. Pero eso no, son 10 preguntas nomás los que pueden decir.
la cuestión del examen son 10 preguntas, así que con los otros temas es suficiente. Meterles vía biliar, mucho más complicarle la vida. Así que lo más probable es que les tome solamente hasta hígado. Ok, doctor. Listo, chicos, entonces lo dejo para algunos